Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Beta bloqueadores. Papel en el infarto agudo al miocardio. La utilidad de los beta bloqueadores en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida está bien documentado y su uso a largo plazo posterior a un infarto agudo al miocardio disminuye la mortalidad en un 20% aproximadamente. Sin embargo, su uso en pacientes con fracción de eyección conservada carece de evidencia actualizada y de alta calidad. Múltiples estudios observacionales y metaanálisis se han dado a la tarea de resolver esta incógnita con resultados divergentes. A pesar de esto, las guías de práctica clínica actuales continúan recomendando el uso de beta bloqueadores tras un infarto agudo al miocardio. En este contexto, un ensayo clínico aleatorizado realizado en Suecia, Estonia y Nueva Zelanda buscó determinar el efecto del uso a largo plazo de beta bloqueadores en pacientes con fracción de eyección conservada posterior a presentar infarto miocárdico agudo. Se reclutaron más de 5,000 pacientes con infarto agudo al miocardio que fueron tratados con angiografía coronaria temprana y que conservaron una fracción de eyección de al menos el 50%. Los participantes fueron asignados a uno de dos grupos. El primer grupo recibió tratamiento a largo plazo con beta bloqueadores y el segundo no recibió dicho fármaco. Tras un seguimiento medio de 3.5 años, 7.9% de los participantes del primer grupo y 8.3% de los participantes del segundo grupo fallecieron o presentaron un nuevo infarto. Además, el uso de beta bloqueadores no mostró disminuir de forma significativa la incidencia de muerte por cualquier causa, muerte por causas cardiovasculares, infarto agudo al miocardio u hospitalización por fibrilación auricular o falla cardíaca. Con estos resultados, los autores concluyen que en esta población de pacientes, el uso a largo plazo de beta bloqueadores no disminuyó el riesgo de muerte, de un nuevo infarto miocárdico ni de otras complicaciones. Neumonía. Nuevo programa disminuye el uso excesivo de antibióticos de amplio espectro. En adultos, la neumonía es la primera causa de hospitalización asociada con una infección, registrando 1.5 millones de admisiones anuales en Estados Unidos, de las cuales aproximadamente el 50% reciben antibióticos de amplio espectro de forma innecesaria. La exposición a antibióticos de amplio espectro, aunque sea breve, incrementa el riesgo de infecciones por organismos multidrogoresistentes y de presentar efectos adversos asociados a dichos medicamentos, por lo que identificar estrategias que disminuyan su uso excesivo es una prioridad. Un ensayo clínico realizado en 59 hospitales de Estados Unidos incluyó información de más de 96,000 pacientes adultos hospitalizados por neumonía para evaluar un nuevo programa contra el uso inadecuado de antibióticos. Cuando los médicos indicaban antibiótico de amplio espectro de forma empírica, cada caso era asignado a uno de dos grupos. En el primero, el médico recibió una serie de medidas que incluían un mensaje sugiriendo el uso de antibióticos estándar cuando el riesgo de un microorganismo multidrogoresistente era menor al 10%. Educación y retroalimentación referente al tratamiento seleccionado, y en el segundo grupo se siguió el proceso estándar. Se reportó que el grupo intervenido tuvo una disminución del 28.4% en los días de tratamiento con antibiótico de amplio espectro en comparación con el grupo control. Los resultados relacionados con la seguridad, que incluían el promedio de días hasta el traslado a una unidad de cuidados intensivos y la duración de la hospitalización, no difirieron significativamente entre los grupos.
Con esto los autores concluyeron que la implementación del nuevo programa disminuyó el uso de antibióticos de amplio espectro de una forma segura, por lo que podría ser útil en el combate de la resistencia a los antibióticos. La lactancia materna reduce el riesgo para desarrollar cáncer de ovario. El cáncer de ovario tiene una tasa de supervivencia pobre a 5 años debido a que es detectado en etapas avanzadas. Por ello, la prevención representa una ventana de oportunidad muy valiosa. Sin embargo, pocos son los factores de riesgo modificables más allá del uso de anticonceptivos. Por otro lado, la evidencia sugiere que la lactancia materna reduce el riesgo para desarrollar esta neoplasia, aunque los datos son inconsistentes. Por lo anterior, en una investigación se evaluaron las asociaciones entre la lactancia y el riesgo de cáncer de ovario epitelial en general y por histotipo. Se realizó un análisis conjunto que incluyó a 9.973 mujeres con antecedentes de lactancia materna y de diagnóstico de cáncer de ovario y 13.843 controles, procedentes de 13 estudios del consorcio de la Asociación de Cáncer de Ovario. Los datos sobre la lactancia incluyeron la duración por niño amamantado, la edad del primer y el último evento, así como los años transcurridos desde la última lactancia. Como resultado principal se contempló el diagnóstico de cáncer de ovario epitelial. Los resultados mostraron que la lactancia materna se asoció con un riesgo 24% menor para cáncer de ovario invasivo. Asimismo, independientemente de la paridad, haber amamantado alguna vez se vinculó con una reducción en el riesgo de todos los cánceres de ovario invasivos, particularmente serosos y endometrioides de alto grado. Para un solo episodio de lactancia, la duración media de 1 a 3 meses se asoció con un riesgo un 18% menor, mientras que una duración mayor a 12 meses se vinculó con un riesgo 34% menor. Con estos hallazgos, los autores concluyen que la lactancia materna se asocia con una disminución significativa del riesgo de cáncer de ovario en general y para el subtipo seroso de alto grado. Terapia con magnesio puede aliviar el estrés moderado en pacientes con fibromialgia. Se ha informado que alrededor del 75% de los pacientes con fibromialgia experimenta estrés, situación que se vincula con más comorbilidades y con un descontrol del dolor. Aunque suelen prescribirse distintos medicamentos para el control de estrés, sus efectos adversos representan una limitante considerable. Por ello se ha hecho un enfoque en intervenciones no farmacológicas como el magnesio, el cual se sabe está implicado en el círculo vicioso del estrés. En este contexto, en un estudio reciente se evaluó el impacto clínico de este micronutriente en pacientes con fibromialgia. Se llevó a cabo un ensayo doble ciego en el que se incluyeron pacientes mayores de 18 años con fibromialgia y con una puntuación de estrés superior a 18 en la escala de depresión, ansiedad y estrés 42. Los participantes fueron aleatorizados para recibir 100 miligramos de cloruro de magnesio por vía oral una vez al día o bien placebo durante un mes. El criterio de valoración principal fue el nivel de estrés en la escala DASS 42 y los criterios de valoración secundarios fueron el dolor, el sueño, la calidad de vida, la fatiga, el catastrofismo, la vulnerabilidad social y los niveles de magnesio en sangre. Al término de la intervención, la suplementación con magnesio tuvo un efecto significativo en el subgrupo de estrés leve moderado con respecto al placebo. También hubo una disminución en la intensidad del dolor. Sin embargo, el resto de parámetros secundarios no fueron diferentes de manera significativa entre ambos grupos. Los investigadores concluyeron que la suplementación con magnesio tiene un efecto benéfico para el estrés leve a moderado
y en la reducción del dolor de pacientes con fibromialgia. IgA salival, un prometedor y novedoso biomarcador para lupus eritematoso sistémico. La IgA predomina en las secreciones externas como las lágrimas y la saliva, en las cuales desempeña un papel fundamental. Existen dos subtipos de este anticuerpo, IgA1 e IgA2, presentes predominantemente como IgA secretora dimérica. Por su parte, numerosos informes han documentado un vínculo entre las alteraciones de los niveles de IgA secretora y entidades inflamatorias o autoinmunes. Sin embargo, la mayoría de estos estudios solo han evaluado a esta proteína de manera total. Por ello, en una nueva investigación se analizaron las posibles alteraciones de los subtipos de IgA salival en pacientes con lupus eritematoso sistémico. En el estudio se incluyeron a 38 pacientes con lupus y a 14 individuos sanos, los cuales no recibieron terapia de reducción de células B ni otras terapias biológicas. A partir de muestras de saliva de todos los participantes, se midieron niveles de IgA1 e IgA2, así como IgA antinucleosoma y anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Se encontró una elevación significativa de IgA total y de IgA1 en los pacientes con lupus. Además, se detectó la presencia de IgA antinucleosomas. Asimismo, se observó correlación positiva entre los niveles de IgA2 y los títulos de anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Los autores concluyeron que la medición de IgA emerge como una alternativa atractiva para ser propuesto como un novedoso biomarcador del lupus eritematoso sistémico, dado que los subtipos de IgA correlacionan con anticuerpos relacionados con el diagnóstico o la actividad de la enfermedad. Además, puede permitir la diferenciación entre individuos sanos y en pacientes con lupus, independientemente de la especificidad de los anticuerpos. Por último, detectaron que la obtención de saliva es un procedimiento de fácil acceso y no invasivo para los pacientes. Esto fue Notimed. Ingrese a Conectimed, donde podrá encontrar sesiones virtuales impartidas por expertos y que le serán de utilidad para enriquecer su práctica clínica. Nos vemos la próxima emisión.